¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo el psicólogo Carlos Torres en tu canal Terapia Online. El día de hoy vamos a revisar un tema de suma importancia. Decidí empezar por el tema de la ansiedad en cuanto a los videos que ya van a estar enfocados en problemas específicos, por el simple hecho de que la mayoría de mis pacientes están padeciendo de este tipo de trastornos. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver qué es la ansiedad. Vamos a hablar un poquito en general acerca de qué es la ansiedad, cómo se le da tratamiento, los tratamientos más efectivos y vamos a revisar cómo es que podemos hacerle para salir de este tipo de problemas. Apenas es la primera sesión de ansiedad, apenas vamos a revisar los conceptos, qué es la ansiedad, vamos a resolver algunas dudas. Me gustaría que en los comentarios también pudieran hacer preguntas y pues con mucho gusto yo los puedo responder en videos posteriores. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Bueno, para que puedan entender la ansiedad, la metáfora más sencilla que yo puedo darles es la de una alarma que se descompuso. Así es, así de simple, así de sencillo. Una alarma que está descalibrada. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en algunos automóviles? Que cuando la alarma está descalibrada, cualquier cosita que pueda parecerle al sistema un poquito peligrosa, que ya pueda verlo como un siniestro, entonces se activa, aunque pueda ser que simplemente alguien se recargó en el coche, ese tipo de cosas, y bueno, ya se está tomando como un intento de hurto. Entonces, la alarma descalibrada es la mejor metáfora que podemos tener para qué es la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, también tenemos un sistema de alarma que está compuesto en su mayoría por el sistema límbico, que es una parte de nuestro cerebro que se enfoca a tratar de, entre otras muchas cosas, detectar amenazas. ¿Sí? Una de las primeras funciones que tenemos como animales es pues mantenernos vivos y entonces nuestro sistema de alarma tiene que estar pendiente de potenciales amenazas. Pero ¿qué pasa cuando este sistema, digamos que se descalibra? Entonces empieza lo que nosotros llamamos los trastornos de ansiedad. No es como una ansiedad, hay muchos trastornos de ansiedad que tienen muchas cosas en común, aunque también tienen muchas diferencias. Entonces, la ansiedad, digamos, es una alarma descalibrada. Ahora bien, ya que comprendemos que es una alarma descalibrada, pues tendríamos que comprender por qué nos da ansiedad. Y hay muchas razones por las cuales esto puede pasar. Muchísimas personas empiezan a provocarse ansiedad por estilos de vida no saludables. Esa es la primera. La segunda, también tenemos como que una predisposición. ¿Qué es una predisposición? Pues es algo que ya traemos en cuanto a nuestra genética. Pues se han hecho estudios en cuanto a la heredabilidad de la ansiedad y pues bueno, han encontrado que pues sí se puede ir repitiendo, o sea, sí es algo que nos podemos predisponer por aprendizaje, número uno, y número dos, también por genética. Si alguno de tus familiares tuvo o tiene ansiedad, es probable que o tú mismo la padezcas. Entonces, pues bueno, eso es importante. Y tercera, la cuestión es que la ansiedad también puede ser aprendida. ¿Sí? Todo el mundo realmente puede desarrollar ansiedad y es algo que han demostrado incluso de manera experimental, de manera un poco ética a principios del siglo, si no me recuerdo, era siglo XX. John Watson, que es uno de los pilares, uno de los padres fundadores de la terapia contra la ansiedad realmente, eh, demostró experimentalmente que se le podía provocar ansiedad, una fobia específica para ser más precisos, a un bebé. Claro, pues era en otros tiempos y hoy en día no podemos hacer eso, no podemos provocarle ansiedad a propósito a una persona, pero bueno, de que se puede, y se puede hacer con animales. Entonces, bueno, el chiste está en que cualquier persona puede desarrollar un trastorno de ansiedad. Si a eso le agregamos las predisposiciones que tengamos, pues bueno, ya tenemos ahí un problema un poquito más serio. Entonces, empezamos porque nuestro sistema de alarma se descalibra, primera. Segunda, empezamos a tener cierto tipo de pensamientos, conductas y emociones que empiezan a afectar a nuestra vida. Empiezan a afectarnos en la escuela, en el trabajo, con nuestra pareja, con nuestra familia. Y el asunto está en que, como habíamos revisado en las sesiones anteriores, bueno, esos son los tres pilares para que nosotros podamos también mantenernos sanos. Si actuamos correctamente, si
pensamos correctamente, nos vamos a sentir correctamente. Entonces, esa tríada que vimos de los conceptos que se retoman de Beck son muy importantes para entender qué es lo que nos está ocurriendo ahorita. ¿Sí? Si tú te identificas con algunos de estos síntomas, pues bueno, sería muy importante que veas estos videos, que te informes, y si estás pasando por una racha muy mala de ansiedad, pues bueno, a pesar de que estos videos te pueden ayudar, nada más les recuerdo que no pueden sustituir a una terapia real, solamente es una ayuda para de verdad a las personas que no pueden acudir, no tienen la manera de acudir a una ayuda más profesional. Yo soy profesional, pero pues bueno, no puedo estar en todas partes, ¿estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, retomando, ¿qué tipo de pensamientos, qué tipo de conductas y qué tipo de emociones empezamos a tener? Pues bueno, aquí es donde tenemos que tener en cuenta cosas bien particulares. La primera es que empezamos a tener muchísimos pensamientos acerca de cosas peligrosas, de cosas que pueden suceder en el futuro, y eso es bien importante. Casi siempre que tenemos ansiedad, si no es que yo no he visto de hecho ningún caso en el que no, los pacientes empiezan a tener muchísimos pensamientos acerca del futuro, acerca de que me pueden correr, acerca de que me puede dar una enfermedad, acerca de que algo puede salir mal con mi pareja, acerca de cualquier cosa que pueda parecer peligrosa. Salud, dinero, empleo, familia, amor, cualquier tema que nosotros podamos pensar, empezamos a futurearle, digamos, por inventar esa palabra. Empezamos a estar todo el tiempo en el futuro, pero aparte de todo, en el peor de los escenarios. Casi siempre nos empezamos a imaginar lo peor. Y no acaba ahí. También es algo muy común que los pensamientos sean como películas cuando hacen sus trailers. ¿A qué me refiero con esto? A que empezamos a tener pensamientos que nos dejan picados, o sea, nos enseñan las imágenes más feas, más horribles. Nuestra mente empieza a obsesionarse con este tipo de pensamientos, pero siempre se queda nada más en el momento del clímax, de lo más horrible, de lo peor que pueden pasar. Si tenemos miedo, por ejemplo, de que tengamos una exposición, siempre nos imaginamos el momento en el que se van a burlar de nosotros, en el momento en el que van a decir, que no sabe, o que estamos tontos, o que en el momento en el que nos van a rechazar, en el momento en el que nos van a correr y nos vamos a quedar sin empleo, en el momento en el que me van a decir que tengo una enfermedad y que me voy a morir. En el peor momento de todos es en donde constantemente estamos, ¿sí? Y ahí tenemos una gran bronca. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos teniendo eventos peligrosos, pero sin tenerlos. La ansiedad es la forma no funcional, no saludable del miedo. Como les decía, el miedo es funcional, es básico para que cualquier animal sobreviva. Si no tuviéramos miedo, entonces no procesaríamos los peligros y podríamos aventarnos a hacer cosas que nos pueden lastimar. Entonces, si por ejemplo vamos por una senda, vamos caminando sin ningún tipo de problema y en el camino nos sale una serpiente de cascabel, bueno, sabemos que pueden ser peligrosas. Si no ponemos atención, si no nos vamos del lugar, puede ser que ahí están nidando. Pues bueno, una serpiente de cascabel es bastante peligrosa. Si no te atiendes, puedes incluso morir. Aparte del dolor, obviamente, de la mordedura. Entonces, vamos a suponer que nos sale por esta senda esta serpiente y pues bueno, nosotros vamos a hacer una de tres cosas. Vamos a huir, vamos a quedarnos paralizados o vamos a contraatacar, o sea, vamos a tratar de asustarla, vamos a tratar de matarla. Vean, no sería lo más ético, pero bueno, tratamos de sobrevivir. Esas conductas tienen mucho sentido porque es un peligro real. Pero ¿qué pasa con la ansiedad? No está el peligro presente, no es un peligro real y sin embargo ahí estamos temiéndolo. Y eso no es lo peor, eso tiene consecuencias también a nivel hormonal. Nos afecta en nuestro sueño, nos afecta después también en nuestras conductas y empezamos con una marejada de cosas disfuncionales que nosotros llamamos un trastorno de ansiedad. Ya veremos específicamente cada uno de esos trastornos. Pero como vemos, entonces el problema es que no hay peligros reales y sin embargo estamos muy preocupados por qué es lo que vaya a pasar. Entonces pues ahí tenemos esa gran bronca. Pensamientos catastróficos como los que habíamos visto en las distorsiones de Aaron Beck
que están ahí presentes mucho rato, casi todo el día en el caso de personas que ya están teniendo trastornos. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, obviamente como estamos todo el tiempo pensando en cosas peligrosas, en cosas que nos vayan a pasar, entonces nuestras emociones también se empiezan a descontrolar. Y hay varias maneras en las cuales nosotros medimos que ya no son emociones normales, que nosotros decimos que son la intensidad, la frecuencia y la duración. Vamos a un ejemplo. Es normal que si alguien trata de quitarme mi lugar en la fila del banco, por ejemplo, que yo me moleste. Es anormal que esté molesto todo el día, o 3 horas, o 1 hora inclusive. Es una molestia muy duradera. Igual con la ansiedad. El miedo es normal, pero el miedo no es normal si dura todo el día, si te dura una semana. Si estás constantemente en este estado de preocupación, no es normal. Segunda, la intensidad. Si se siente demasiado el miedo, tampoco es normal. Es normal, por ejemplo, sentirse nervioso antes de que te den la calificación a un examen que acabas de hacer. No es normal estar preocupado toda una semana o todo un bimestre porque a fuerzas quieres que te salga bien ese examen. Ahí hablamos de la duración y la frecuencia. No es normal estar preocupado todo el tiempo. No es normal que sea muy frecuente que te den ataques de pánico. No es normal nada de eso. Que sea continuo, que sea todos los días o cada 5 minutos, a cada hora. No es normal. Cuando tengas esos síntomas es cuando podemos empezar a pensar que tienes un trastorno de ansiedad. Entonces, ahí vamos con las emociones. Ahora vámonos con la conducta. ¿Qué cosas empezamos a hacer? Un montón, pero muchísimas cosas se empiezan a hacer. Y hay desde las que son funcionales hasta las que son demasiado disfuncionales. Ahí les van las 3 conductas que usualmente hacen que la ansiedad se mantenga y además empeore. Número 1. Conductas de seguridad y control. ¿Qué significa esto? La seguridad y control son conductas que nosotros hacemos que son totalmente extras y que según nosotros nos van a permitir estar bien. Por ejemplo, es muy común que cuando uno tiene ataques de pánico, corra luego a los servicios médicos. Entonces lo atiende algún enfermero, lo atiende algún médico general, incluso puede ser que hasta tenga la fortuna de que lo tenga algún médico psiquiatra. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se va a estos servicios, los médicos que realmente no tienen toda la preparación para comprender qué es lo que le está pasando al paciente, pues bueno, ven qué es lo que les está pasando y no sé en otros países, pero por lo menos aquí en México se van por el lado más sencillo, que es pues entonces recetarle un sedante, casi siempre en la forma de benzodiazepinas, ya sea clonazepam o algún otro derivado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el paciente? Pues sí, efectivamente se siente pues sedado y entonces se genera la idea de, entonces con esto ya me puedo sentir seguro, con esto ya me puedo sentir bien. Y obviamente el médico no se lo dice, pero ellos empiezan a cargar el medicamento con ellos, por si las moscas. ¿Qué tal que me voy a sentir mal? Entonces, pues, por si sí o por si no, yo me cargo mi medicina y así yo me mantengo bien. Eso es una conducta totalmente extra. No necesitas cargar con la medicina para poder sobrevivir. No va a pasar nada porque no hay peligros reales. Entonces, aunque uno se sienta que se muere con un ataque de pánico, el asunto está en que no te mueres. Pero entonces empiezas a cargar con el medicamento y esa es una conducta de seguridad y control. Entonces, ahí vamos con la seguridad y control. Conducta número 2, conductas de evitación. ¿Qué es esto? Tratar de dejar de hacer cosas para sentirnos disque bien, sentirnos descansados, pero el asunto está en que empezamos a evadir una cosa y después otra y después otra y después otra hasta el punto en el que se pueda desarrollar algún tipo de agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Un miedo irracional a quedarse en algún lugar en el que nadie te puede ayudar. Entonces, eso se llega a través de la evitación. Evitar, dejar de hacer cosas,
Si yo antes manejaba, pues por la ansiedad, mejor ahora no manejo. No vaya a ser que me vaya a dar un ataque, no vaya a ser que me vaya a dar algo y entonces yo me vaya a perder el control del automóvil y entonces ya, ahí quedé, me va a morir. Entonces dejamos de manejar y después dejamos de salir a la calle y después dejamos otra cosa y otra y otra y otra hasta que por supuesto que nuestra vida es controlada por la ansiedad. Entonces esa es la conducta número 2, dejar de hacer cosas, evitarlas. Conducta número 3 es monitorear, estar checando. Hay gente que lo hace de muchas maneras, pero el chiste es que es un constante ponerle atención y hacer algo para ver si sí estoy bien, para ver si no me voy a morir, si no tengo algo. Checar cosas en internet, meterte a todos los artículos que puedas, meterte a todos los audios que puedas, meterte a todos los videos que puedas. Digamos que ya diste con este video, entonces a partir de ahora solamente checa estos videos, solamente, porque ya están estructurados y están basados en una terapia que por lo menos tiene más evidencias. Pero si te la pasas checando todos los videos que puedas en el internet, todos los artículos, te vas a generar nada más una paranoia tremenda y cada vez que estés checando te vas a sentir peor, no mejor. Hay gente que se compra su baumanómetro y está constantemente checándose la presión para ver si no le va a dar un ataque, si no le va a dar un derrame, etc. Cada vez que tú te estás checando la presión, es una vez que te estás manteniendo y provocando la ansiedad. Cualquier tipo de cosa que hacemos para checar si no nos vamos a morir o sí, si vamos a estar bien o no, nos va a provocar más ansiedad. Es el constante chequeo lo que nos provoca más ansiedad. Y es como mini amenazas, pero que nosotros provocamos a propósito. Dizque para sentirnos bien, pero finalmente nos empezamos a sentir peor y peor y peor y peor. No tienes por qué estar checando y la verdad es que solamente te va a ir mucho peor si lo sigues haciendo. Entonces, esas son las 3 cosas generales que nos están pasando. Pensamientos, emociones y conductas. Acuérdense de lo que vimos en el modelo de Beck. Todo esto nos sirve, todo esto es psicoeducación. Todavía no les he dado algunas técnicas, pero es importantísimo para los que estén viendo estos videos que primero comprendan más acerca de sí mismos, más acerca de los padecimientos que puedan estar teniendo, para que, bueno, número 1, lo puedan ocupar la información que aquí les voy a dar, y número 2, si ven que no pueden ustedes mismos, pues bueno, ya tienen un poquito más de nociones para después acudir a una terapia psicológica. Es importantísimo que si tienen síntomas que de verdad están sumamente fuertes, traten de buscar la ayuda. Pueden buscar la ayuda de otros terapeutas, pueden buscar incluso mi ayuda, puedo darles terapia online, pueden acudir con cualquier terapeuta, nada más acuérdense que sea terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque tiene tratamientos validados para este tipo de padecimientos. Entonces, hasta aquí es la parte que les quería comentar. Poco a poco les voy a ir subiendo un poquito más de videos acerca de la ansiedad. Y bueno, acuérdense de compartir, dejar comentarios, dejar sus likes, suscribirse. Y aquí seguimos en su canal Terapia Online.